Bueno, hola, ¿cómo andan? Eh, Primero, una aclaración. Donde dice, si ustedes van a la portada del tablón, van a ver que tenemos, ahí en la portada del tablón, tenemos una parte que dice trabajo de clase. Bueno, en esa parte que dice trabajo de clase, eh, está subido el trabajo de clase a partir del texto de Williams. Hoy les voy a subir un nuevo trabajo de clase. Ustedes ahí, en donde dice trabajo de clase, es donde tienen o que subir su archivo o que contestar directamente. Si van debajo, van a ver que tienen unos, digamos, posteitos que les van a permitir subir archivo, en el caso de que hayan hecho algún gráfico o demás, y si no, directamente redactan la respuesta. Eh, Ahí en el trabajo de clase, ¿por qué hago la diferencia? Porque el trabajo de clase es un trabajo que yo quiero que sea individual, porque es un trabajo de relación y que todavía no quiero que lo socialicemos, ¿no? Quiero ver cómo cada una y cada uno de ustedes y cada uno va haciendo el recorrido. Y aparte, ahí mismo, en ese trabajo de clase, a mí me permite tener un espacio de evaluación en donde yo puedo tener un diálogo directo con ustedes para marcar todos esos ejes que yo quiero evaluar y que no quiero que sean públicos. Luego, ¿está claro? Así que aquellos que por ahí subieron, estos son trabajos prácticos, ¿no? Así que pónganle ese nivel de seriedad en la lectura y en la resolución. Bien, vuelvo a lo mismo, trabajos prácticos que se van a considerar a la hora de la nota del cuatrimestre. Bien, segundo ítem, los trabajos en el tablón. Ahí vi que algunas más estuvieron poniéndose al día. Hasta acá tenemos un trabajo a partir del texto de Karl Marx. Sobre el texto de Karl Marx hablamos en clase, tuvimos una clase presencial en donde lo desarrollamos. Luego hicimos una clase de repaso en forma virtual y tienen una actividad en el tablón. Sí o sí tienen que resolverla. Fíjense, aquella que les pido que la vuelvan a revisar es porque hay ejes que no les han quedado claro. Así que vuelvan a revisar el texto en función de la consigna. No son, vuelvo a lo mismo que decíamos al principio, no son textos que se leen de un día para otro y en forma rápida. No se pueden quedar solo con las explicaciones orales. Tienen que sí o sí, y las consignas están hechas, para que den cuenta de que leen los materiales. Estamos en un nivel terciario y en el nivel terciario la lectura es imprescindible. Ya no es como en la secundaria que con lo que les decía el profesor alcanzaba. Acá no, acá ustedes tienen que hacer el camino de lectura, el recorrido, ¿no?, por ese texto, por eso le hemos dado tiempo. Le dedicamos, ¿recuerdan? A todo lo que tenía que ver con el paratexto, ¿no? Quién era el autor, cómo se escribía, dónde aparecía el artículo, por qué se escribía ese texto, en qué contexto también, ¿no? Se escribía. Y a eso nos detenemos para... En función de ello, obviamente, que yo les decía, siempre que presentan un trabajo práctico tiene que tener bibliografía, o sea, dónde lo han sacado al texto. ¿En qué se basan para el texto? Atención a la hora de los trabajos prácticos. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre el autor y la opinión que ustedes hacen. Es decir, no es lo mismo, ¿no?, que yo diga, bueno, a mí me pareció que este autor plantea tal cosa, o yo opino tal cosa, a lo que dice el autor. Hasta acá yo no les he pedido opiniones. Lo único que les he pedido es que recuperen los dichos de los autores. Así que lo que tienen que hacer es leer el material, prestar atención, aprovechen que son videos que quedan grabados, entonces los pueden pero de nuevo, vuelvo a esto, lean con el material leído, es decir,
vuelvan a los videos con el material leído. Recuperen los apuntes que tomaron en clase. Bien. Luego el otro texto que estuvimos trabajando fue el texto de Raymond Williams, que es un texto que recupera todos los ítems que veníamos analizando. Sobre el texto de Raymond Williams tienen un trabajo práctico. Ese trabajo práctico es un trabajo en donde ustedes lo que tienen que hacer es relacionar conceptos. Es decir, relacionar lecturas que ya hemos hecho y hemos trabajado, como es el texto de Blanca Muñoz, le mandé un María ahí, de Blanca Muñoz, sobre ilustración. Lo leyeron, lo trabajamos en clase, ¿no? Todavía teníamos presencialidad. Y el otro texto, ¿no?, que decíamos, también leído en clase y también analizado, era el texto que está en el libro que compiló María de los Ángeles de Rueda, que es el texto de Mariela Alonso, en donde trabaja esta relación entre neoclasicismo y romanticismo. Todos textos que entran en el parcial que vamos a tomar al regreso de de este periodo de vacaciones. Pero antes de esta evaluación parcial, yo hoy lo que quería era cerrar este texto de Williams y avanzar con otro texto que es el texto de varios autores sobre los constructores de otra edad. Bien. Y les voy a dejar un videito sobre la actividad que vamos a hacer de síntesis. Recuerden, tengo en cuenta para la aprobación del cuatrimestre estos trabajos prácticos. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar el cuatrimestre? Participaciones en tablón. Tenemos que tener la participación, cuando yo les digo participación en tablón, tendríamos, voy a ir bajando, ustedes se fijan. Ahí, a ver si puedo bajar. Ahí está. Chiqui, chiqui. Bien. Acá estamos, tuvimos una clase sincrónica, la lectura que tenían que hacer, que ahí se nos complicó, ¿se acuerdan? En la sincronía se nos superpuso con la presencialidad Entonces, la manera de resolver eso fue hacer una clase asincrónica, ¿no? Entonces, el 27 de junio hicimos un video, hice varios videos, perdone, pasa que son cortitos, en donde hablamos justamente y recuperamos el texto de Marx. El texto de Marx ya lo habíamos estado trabajando en clase sincrónica, ¿no? Y sobre ese texto apareció una consigna de trabajo en tablón, ¿no? Pregunta de tablón a propósito del texto de Marx. ¿Dónde ubicaría la cultura y el arte en la metáfora que propone Karl Marx para pensar la sociedad capitalista? La metáfora la tienen que buscar ustedes en el texto. Y sobre esa metáfora hablamos en clase, hablamos en la clase sincrónica y tienen que leer el texto. Sobre el texto hay una metáfora que él propone. O sea, ahí la lectura del texto y la resolución de la consigna del tablón va a ser a partir de que ustedes lean el texto. Bien. Luego, ahí van a ver que tienen una tarea. En la tarea asignada, bueno, esto es lo que me sale a mí, digamos, ustedes van a ver que pueden subir sus tareas. Tareas son obligatorias, fíjense la cantidad de gente, esto es lo que me sale a mí, no les va a salir a ustedes,
pero la cantidad de gente que no ha respondido, ¿no?, esta consigna. Hasta el día de hoy, diríamos, si yo tuviera que evaluarlos, habría solamente 3 personas que están en condiciones de aprobar el cuatrimestre. Bueno, así que pilas Buenos Aires. Bien, después seguimos. Eso decía en un recital Cerati. Bueno, entonces, hasta acá dijimos, consigna del texto de Marx, leer el texto de Marx, resolver la consigna. Sobre el texto que estábamos trabajando de Williams, consigna del texto de Williams. Tuvimos, ustedes observan, una clase, otra clase, ¿no? Dedicamos 2 clases al texto de Williams. ¿Qué hicimos? Fuimos leyéndolo en forma conjunta, que yo les decía, agarren, siéntense con el texto y leamos juntos, juntas. Bien. Hasta acá estamos bien. Lo que sigue fue una pregunta de tablón y una consigna. Consigna al trabajo práctico, que es lo que varios por ahí se hicieron matete. Lo que hacen es sacarlo del tablón, yo no se los puedo eliminar, ustedes lo sacan del tablón y lo suben directamente en su lugar de trabajo práctico. Bien. Y ahora me voy a aprovechar este posteo que hizo Paula con algunas consultas. Me interesa este eje que ella consulta sobre lo constitutivo, un proceso social constitutivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proceso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de social? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de constitutivo? Proceso, dijimos, algo que se está haciendo. Hay un proceso, es decir, cuando ustedes están en grabado, hay un proceso que implica, qué sé yo, la litografía. O cuando ustedes hacen un proceso, es algo que se hace, ¿no? Para hacer eso hay pasos, hay métodos, hay maneras, estrategias que uno propone, pero implica un hacer, ¿no? Algo que se está haciendo. Y por lo tanto, si se está haciendo, y hablo en gerundio, leyendo, se está haciendo, es algo que sucede y que no está cerrado, que no está definido, que no está acotado. El segundo eje es social, o sea, que no es un proceso, y vuelvo para quienes hablan desde lo individual, es un proceso que implica la sociedad, no es el individuo. Y acá hay una diferencia muy grande ideológica entre cómo defino la sociedad. Desde el liberalismo, la sociedad es definida como una suma de individuos, un individuo más un individuo más un individuo, en donde para el liberalismo no habría pensamiento colectivo. Para las visiones ligadas ya sea al socialismo utópico o al socialismo científico, está ligado socialismo a pensar la sociedad no como una suma de individuos, sino como una construcción comunitaria. Y si hay algo que nos damos cuenta en nuestra vida, es que como individuos solos no podemos. Nos enseñó, y si no lo sabíamos, la pandemia vino para enseñarnos, ¿no? Que solos no salimos, solos no aprendemos, solos no construimos, solos no producimos arte. Siempre requerimos de un otro, ¿no? Siempre necesitamos pensar con un otro, ya sea que ese otro esté en vivo o pensar con un otro que escribió un texto, porque nosotros acá estamos pensando con Williams, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos a leer un autor, estamos pensando con ese autor se está haciendo, se está manifestando en su texto, entonces ahí hay una relación social. Pasa que uno piensa en las relaciones sociales solamente desde la presencia física, ¿no? Pero lo social implica esta construcción comunitaria de pensamiento y obviamente se me va a acabar, ahora sigo en la próxima. Ahí.